Asambleísta Andrés Páez. Gracias, señor presidente. Hay algunos temas polémicos de la ley que se propone y que estimo deben ser meditados a profundidad. Yo voy a poner en la mesa de discusión un asunto que hasta ahora no ha sido abordado desde el punto de vista jurídico, que consiste en lo siguiente. Esta ley, que en el fondo no tiene nada que ver con derechos de los trabajadores, lo que pretende es inaugurar una nueva forma de solidaridad patronal, antigua figura que estuvo en las constituciones del Ecuador durante muchos años, precisamente para salvaguardar los derechos de los trabajadores frente al eventual abuso de una simulación de quienes los contrataban. Porque sucedía que personas inescrupulosas contrataban a unos haciéndose pasar por intermediarios y de esa manera se relevaban de sus directas obligaciones con los trabajadores. Haciendo un poco de historia, la intermediación laboral en el Ecuador data del año 1938, cuando se dictó el primer Código del Trabajo, y en el capítulo de los trabajadores a domicilio consta una disposición relativa al trabajo por intermediarios. Luego de esta disposición vino la formulación constitucional de la figura de la solidaridad patronal. ¿Para qué? Para proteger precisamente a los trabajadores ante eventuales abusos por parte de quienes pretendían eludir sus obligaciones respecto de ellos. Pero a los que han venido hoy día hay que preguntar, y en voz alta, ¿qué pasó con la solidaridad patronal? Una figura que es parte de las constituciones de casi todo el mundo, que es parte de convenios internacionales del trabajo y que estuvo vigente en el Ecuador hasta el 20 de octubre del año 2008, porque en la constitución actual, en la constitución de Montecristi, lo que hicieron es eliminar la solidaridad patronal. Les invito a leer el artículo 326 de la Constitución, en donde constan los principios relativos al trabajo, y de ese artículo, que es el que sigue al antiguo artículo 35 de la Constitución anterior, ya en ese artículo no aparece la figura de la solidaridad patronal. ¿Por qué? Porque pensaron que había que eliminar la solidaridad patronal, pensando equivocadamente que eso cabía solamente cuando había relaciones de intermediación o tercerización, lo cual es una barbaridad, porque si es que tres personas, tres hermanos contratan a una secretaria y uno de ellos la despide, ¿quiénes son responsables? Los tres, pues. Y la solidaridad patronal fue eliminada de la Constitución del Ecuador en Montecristi, y eso el país entero tiene que saber, incluso las personas a quienes se pretende engañar diciendo de que esto es para defender sus derechos. Eliminada de la Constitución quedó solamente el artículo 41 del Código del Trabajo, introducido en la reforma del año 91 mediante ley 133, y con eso el trabajo de los jueces respecto de la solidaridad patronal. Resulta que ahora, ya eliminada la solidaridad patronal, se quiere reinstalar esa solidaridad, haciendo que el Estado se haga cargo de deudas de terceros, aparentemente por situaciones de orden contractual individual que tendrían que resolverlo los jueces de trabajo con el procedimiento previsto en la ley y no mediante una acción legislativa de esta naturaleza que nada tiene que ver con protección de derechos de los trabajadores. Por lo tanto, señor presidente, aquí lo que se busca es introducir una figura que nada tiene que ver con el fondo del asunto
y que es convertirle al Estado en deudor solidario de obligaciones ajenas. En segundo lugar, ya lo ha dicho el asambleísta Herrería, lo ha dicho el asambleísta Tayán, lo han dicho otros colegas. El precedente que se sienta con lo previsto en el artículo 2 de este proyecto de ley es verdaderamente nefasto, porque a título de que públicamente alguien puede afirmar que un bien es de otra persona, se pueden cometer todo tipo de abusos. Pero hagamos abstracción de este caso y situémonos en otros casos eventuales que podrían darse para que esta figura extensivamente se le aplique. ¿Cuál sería el motivo de que una norma de esta naturaleza no se aplique en otras situaciones, como por ejemplo la de los profesores de las universidades que han sido cerradas? O como, por ejemplo, en casos de empresas que ahora en manos del Estado han fracasado en su gestión y que también tienen que cerrar sus operaciones. Resulta que mañana, en un claro abuso de poder, se dirá, se presume que el bien tal es de fulano de tal y por lo tanto contra ese bien hay que dirigir una acción coactiva. Esto es una barbaridad jurídica que no se puede asentar en ningún razonamiento, ni de orden jurídico, ni de orden político, ni de ningún tipo. No puede el Congreso, el Parlamento legislar sobre una materia tan sensible, estableciendo una presunción de derecho tan abierta para que mañana cualquier persona diga, ese bien es de fulano de tal, y resulta que sobre ese bien tiene que recaer una acción colectiva. Les recuerdo nada más que algún día, ojalá pronto, dejarán de ser gobierno y mañana, cuando les corresponda enfrentar, podrán ser algunos de los actuales funcionarios del gobierno los que sean víctimas de esta situación que evidentemente, en cualquier caso, haciendo abstracción de la bandera política del partido que esté en funciones del Poder Ejecutivo, es una puerta abierta al abuso de poder, porque no se puede establecer eso jurídicamente, menos como se lo está haciendo aquí, como una presunción de derecho que en la práctica será inobjetable y que evidentemente puede lastimar, lesionar, lacerar los derechos de terceras personas no involucradas en litigios de esta naturaleza. Señor presidente, llamo la atención del Parlamento sobre lo que dice el artículo 7. Ninguna intervención ha glosado este artículo, que es peligrosísimo, cuando habla de, cuando intenta una definición de lo que es abuso del derecho. Y vean lo que dice: constituye abuso del derecho cuando su titular excede manifiestamente los límites impuestos por la buena fe. ¿Habrá algo más abstracto que la buena fe? Porque para uno actuar con buena fe es reproducir películas diciendo que es preferible que estén al alcance de todos y no solamente a quienes pueden pagarlas, y otros dirán que es buena fe exigir que se vendan solamente películas que sean producidas por una persona en concreto y que no haya piratería. ¿Cuáles son los límites de la buena fe? ¿A quién se le ocurre que el Parlamento ecuatoriano puede comenzar a pensar en poner límites a la buena fe o por la finalidad social o económica del derecho? Señor presidente, usted es abogado. ¿Cuál es la finalidad social o económica del derecho? Depende de la tesis con la cual se advierte el derecho, porque así como hay una definición marxista, hay una definición estructuralista y hay una definición funcionalista del derecho, y cada una de ellas establece que el derecho tiene finalidades sociales y económicas y políticas distintas. Le queda un minuto, asambleísta. Gracias, señor presidente. Enseguida, en caso manifiesto de esta situación, ¿cuáles son los casos manifiestos? Otra subjetividad. La jueza o el juez podrá despojar de toda formalidad a los actos jurídicos. ¿Qué significa esto? Que las formalidades, los procedimientos se echan al tacho de la basura y que un juez, diciendo usted ha hecho abuso de poder, puede actuar por sobre toda norma jurídica y terminar liquidando a la legislación. Esto no puede ser, señor presidente. Esto no se puede permitir en una legislación de un Parlamento que tiene ahora la oportunidad de reivindicarse. Esto no puede ser, e invito al Parlamento a reflexionar para que no se aprueben
disposiciones que evidentemente son contrarias a la doctrina universal del derecho. Gracias, señor presidente.